alias Jesús. Alias Jesús. Un perverso. Ese individuo hizo mucho daño, muchísimo daño. Venimos a buscarlo para, vayan allá, vamos a hablar con Camaño, vamos. Le dijimos, no queremos hablar con Camaño, nosotros queremos irnos para nuestro país, no queremos nada. Yo llegué a La Habana en abril, el 4 de abril de 1966. Llegué yo a La Habana. Salí de acá. El partido entendió, el MPD, que debía salir para La Habana en una especie de calidad de vocero allá del partido, de representante del partido, y salí para La Habana en esa fecha. Llegué el 4 de abril, sí. Salí a finales de marzo, pero el periplo pues, de aquí a Estados Unidos, de Estados Unidos a París, de París a Praga, entonces de Praga a La Habana, así era el viaje. Un avión cubano, Super Constellation, que era, no recuerdo. Viajábamos pasando por Gander, Irlanda, hasta llegar a La Habana. Yo no fui a Olaf, propiamente dicho. Olaf se articuló, se venía articulando, pero ya la cuestión de los delegados después. Yo fui delegado por casualidad, porque el delegado principal era Maximiliano Gómez, el moreno, marino, era el delegado, y no pudo ir. Entonces, allí llegó Mato Boquete, que era el que completaba la delegación dominicana de 2. Y lógicamente se sumaba la persona que estuviera representando el partido allá, era yo. Y como no fue Maximiliano, entonces Manuel Mato Boquete asumió la dirección de la comisión, y a mí me incluyeron en la comisión, ya directamente como miembro, no como ex oficio por estar allá representando el partido. Amaury, ese héroe nacional, Amaury, Eugenio Lalane José, José Israel Cuello y Manolo el Gallego, un español aquí, un gran hombre que había del PSD. Fuimos los 6 que participamos. Y, lógicamente, yo te dije, Manuel Mato Boquete y yo. Después que termina Ola, vemos un grupo allá de personas, de dominicanos, entre los que estamos Andrés Ramos Peguero, que de alguna manera fungía, llegó después, fungía como, ¿qué te digo?, como jefe del grupo, el Chino Ramos, César Rojas, mi gran amigo César Rojas, que después fue asesinado en Nueva York, Manuel Mato Boquete, Melvin Mañón y yo. Hicimos un pequeño grupo y comenzamos bueno, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo, y éramos estimulados por los cubanos, ¿no? Pero propiamente no sabíamos cuándo llegaría Camaño, ni era pensando necesariamente en Camaño. Pero, lógicamente, una llegada de Camaño sería. Entonces nosotros fuimos juntos a campo de entrenamiento y en eso llegó Camaño. Cuando vinimos del campo de entrenamiento, ya Camaño parece que había llegado antes de nosotros ir al campo de entrenamiento. Ya Camaño estaba en Cuba. Pero nosotros no nos pusimos de acuerdo. Esas 6 personas no nos pusimos de acuerdo, con razón o sin ellas. Aquí no hay que culpar a nadie. No nos pusimos de acuerdo. Y para los cubanos, después nos enteramos que fue muy doloroso, porque lo que ellos querían presentarle a Camaño como contrapartida, como primer aporte de ellos propiamente con dominicanos, éramos ese grupo de 6 personas, que fueron los que te señalé. Entonces no se produjo. Entonces
había otro grupo de dominicanos. Resulta que también la comisión que iba a olas del 14 de junio no llegó. Entonces la asumieron, estando allá, a Mauri, que la asumió muy bien, con mucha gloria para nuestro país, mucha honra. Y esa comisión estuvo encabezada por Amaury y Lalane José. Fueron los dos. Entonces había un grupo de jóvenes del 14 de junio que Amaury sí lideraba y los controlaba de alguna manera, ¿no? Pero los lideraba. Y los cubanos entonces deciden solamente apoyarse en ese grupo para decirle a Camaño, mira, aquí tengo gente dominicana que van a incorporarse. Tengo entendido que habían grupos también, o que llegaron en ese momento, en esa época, algún grupo auspiciado por el PCD, pero con eso no teníamos grandes contactos. Los contactos allá los teníamos, lo del 14 y lo del MPD. Pero cuando yo llegué a La Habana, el contacto era uno que le decían Juan, pero duró poco tiempo Juan al frente. No sé qué pasó, que lo sustituyeron por Jesús. Y Jesús fue que tuvo todo ese periodo con los dominicanos años, 4 o 5 años. Alias Jesús. Alias Jesús. Un perverso. ¿Lo conociste bien? Muy bien. No dudo, no creo, no sé que haya desertado o no, pero ese individuo hizo mucho daño, muchísimo daño. Manipulando situaciones, creando... Fue un tipo realmente que por quedar bien, por presentarse como el fenómeno, como dicen los cubanos, asumió actitudes muy perversas, siempre difíciles, ¿no? Describírtela no es fácil, ¿no? Pero no era un tipo... Él manipulaba toda la situación. En muchas de las crisis que pudieron articularse allí entre los dominicanos y la seguridad cubana, por decírtelo, eran manipulaciones de él, porque al final entonces le aparecía como el héroe, de que había resuelto o había resuelto las buenas o las malas. Ese era el llamado Jesús. Manuel Piñeiro Barbarroja. Sí, sí lo conocí muy bien también. Que era el jefe de seguridad, Barbarroja. ¿Y qué opinión te merece? No, respeto, mucho respeto por Barbarroja, sin duda. Omar Córdoba. Sí, claro. Con Omar, sí, lo conocí muy bien, después fue embajador aquí. Sí. Y con Omar me pasó una cosa muy interesante. Una vez había una persona que era del 14 de junio, estábamos viviendo todo en Jaimanita, creo, no me acuerdo el nombre, estamos viviendo, y llegan a buscarlo de mala manera y nos le paramos en 2 patas. Dicen, no, no, aquí no se lo llevan. Un muchacho de San Francisco que murió hace unos años, trabajaba en la Junta, no me acuerdo el nombre, y le dijimos, bueno, y él nos dijo, dicen, bueno, nosotros nos vamos porque no tengo orden de llevarlo como sea. Y hay que decir que asumimos todo una actitud de caballero. Él se fue con respeto y nosotros después fuimos muy amigos. Omar aquí, amigo, él una persona de carácter difícil, amigo hasta donde se puede ser amigo de Omar. No, allá en Cuba, lo que te estoy diciendo es en Cuba. Aquí sí, claro. Pero nada había pasado. Claro. Había sido capitán del ejército
revolucionario cubano del ejército rebelde. Había sido capitán. ¿Y a qué te atribuye que no se llegara a acuerdo con Camaño para ingresar? Bueno, en primer lugar, nosotros, cuando no nos pusimos de acuerdo, los 6 que te mencioné, los cubanos parece que decidieron que pretendía presentarnos como grupo, con Camaño, ¿no? Que no, vamos a esperar a darle tiempo al tiempo, como dicen. Pero no, nosotros como equipo nos diluimos, ¿no? Esa es la verdad. No funcionamos como equipo. Fuimos a Pinar del Río y estuvimos en la Posta Rusa, como dicen, que era donde estaban los cohetes. Estuvimos ahí nosotros. Cuando estuvimos en Pinar del Río, ahí estábamos, te voy a decir, estábamos César Rojas, Manuel Mato Moquete, estaba yo y estaba Wellington Peterson. Wellington Ascanio Peterson Peters. Sí, ese estaba ahí en ese sitio. En Pinar del Río no. En el campo de entrenamiento de ahí de Jaimanita. No, Punto Cero en otra parte. Jaimanita. Creo que Jaimanita, así se llama. ¿Es una sección rural? No, Jaimanita es ahí después de la playa de Patricio Lumumba, más al oeste. Ahí está. Pero entonces ahí era entrenamiento de guerrilla urbana. Sí, pero no entremos en detalle. No, nos enviaron. Nosotros éramos todos de origen del MPD. Aunque no todos estábamos en el MPD en ese momento. De hecho, en el MPD estábamos Manuel Mato Moquete y yo. Y de alguna manera Melvin. Pero Andrés, el Chino, su hermano, y César, muy amigos del MPD, pero del punto de vista orgánico no estaban en ese momento. Y Andrés había sido una gloria del MPD. Sin duda, fue de los fundadores aquí. Entonces, pero sí estábamos de acuerdo en participar juntos en algo, hacer algo, y por eso nosotros primero tomamos mucho entrenamiento de físico en la playa de Santa María, ahí en La Habana, cerca de La Habana, al este de La Habana. Entonces decidieron mandarnos un tiempo allá a Punto Cero, no, a la Posta Rusa, y ahí estuvimos un tiempo, pero no nos pusimos de acuerdo. Bueno, realmente esa es la situación. Nosotros que lo habíamos perdido de vista, ¿no? Porque sabíamos que se habían ido con Camaño, nosotros nos habíamos, de alguna manera, en mi caso voy a hablar, me había negado porque de la forma en que me abordaron, yo no estaba de acuerdo, no estuve de acuerdo. Entonces, pero nos encontramos en la calle, César Rojas concretamente se encontró con Ulises en la calle. Y de entonces nos juntamos, comenzamos a juntarnos y ellos, porque se estaba hablando que íbamos a ir, porque después de eso habíamos ido a un campo de entrenamiento que hay en las afueras de La Habana, después de la playa, ¿cómo se llama la playa? De Patricio Lumumba, más adelante, no me acuerdo bien el nombre. Y al hablar con ellos dijeron, no, espérate, nosotros vamos a ser solidarios con nuestro, y éramos lo que conocíamos, nosotros no teníamos, con eso sí teníamos relaciones. Entonces dijimos, no, nosotros no vamos a ir. Y un día, ahí en la casa de Marianao, en esos días cuando nos quejamos, porque hay que decir que para ir a ese último campo de entrenamiento fue porque un día fuimos al Comité Central, ahí a la Plaza de la Revolución, el grupo, que ahí se ve una muestra de que Jesús hacía lo que le da la gana, y cuando nos vieron ahí, que nos entrevistaron, ¿qué pasa? Y yo, pero nosotros no vemos a Jesús. Nosotros le dijimos al otro día, bueno, váyanse, eso se va a arreglar. Al otro día estaba Jesús allá ofreciéndonos ir a ese campo de entrenamiento, que fuimos. Un campo de entrenamiento que nos entrenaban una serie de cosas ahí, ¿no? Y salido del campo de entrenamiento estábamos en la casa de Marianao. Entonces ahí hubo el contacto con Ulises primero. Entonces a través de Ulises
Luis y César Rojas, entonces nos reunimos todos y nosotros dijimos, vamos a ser solidarios con ellos. Entonces un día fueron a buscarnos y que, bueno, venimos a buscarlo para, vayan allá, vamos a hablar con Camaño, vamos. Le dijimos, no, no queremos hablar con Camaño, nosotros queremos irnos para nuestro país, no queremos nada. Y ahí comenzó toda esa historia que tú conoces. O sea, habían negado, decían que no había, que eso no era lo que ellos querían. Como se estaba manejando, no entendían que no era lo que nuestro país ameritaba y se negaron. Y ellos nos recibieron a nosotros, quiero que sepa, con sus limitaciones que tenían, porque a César Rojas y a mí era nada, nada de nada de nada, no una cosa limitada, nada. Y en esas condiciones ellos nos recibieron. El Chuta, el Pedrito, Ulises Cerón y Julio Suriñá. ¿De acuerdo? No sé si había otro más, Julio Suriñá. Bueno, había estado, no, pero fue en otra situación, el joven ese de San Francisco, que se me olvida su nombre, que fue por el que tuvimos un enfrentamiento verbal bastante duro cuando fueron a buscarlo, que nos negamos. Y que Omar Córdoba nos dijo, bueno, yo no me lo llevo porque no tengo orden de llevármelo a la mala. Y yo, bueno, como tú quieras. Porque por casualidad me tocó a mí ser el que hablara por el grupo. Digo yo, como tú quieras, pero no va. A mí fue a donde yo estaba, fue Jesús y un grupo más a hablarme de eso. Yo le dije que no. Quisiera lo que le diera la gana, que no. Quisiera lo que le diera la gana, que no. Ya era otra cosa, ya era por otra, que no podía ser, porque en esas condiciones eso no era. Nosotros no habíamos soñado eso así para nuestro país, esa es la verdad. Entonces, nos negamos. Entonces, él creo que dice que él lo abordaron, le dijeron, y él aceptó. Y creo que aceptó que se había equivocado. Yo no me equivoqué, ni César se equivocó. Si él entiende que se equivocó, es un problema de él, no hay que recriminarle nada a nadie, ¿no? Eso no. Pero nosotros dijimos que no y que no. Ellos, fundamentalmente, era que se estaba viendo el asunto como un asunto militar solamente, sin nada político. O sea, no había una apreciación política, un plan político de qué hacer, sino el manejo era un manejo absolutamente militar y que se dieron situaciones inaceptables para ellos, ¿no? Que no, ellos no podían aceptar la forma en que querían manejar eso y decían que no, que había que ponerse de acuerdo, había que discutir, y la relación con ellos no era esa, no se daba eso, no se daba eso. Yo ni siquiera quiero entrar en profundidades, no debo, pero hay que decir que nosotros mismos veníamos en contradicción seria con ellos de siempre. No había habido manera de que hubiese algún tipo de acuerdo. Entonces querían forzarnos a nivel sin hablar con una situación que tuviéramos que aceptar. Y eso fue lo que hizo, por lo menos en el caso de César Rojas y mío, radicalizarnos. Con Mato Moquete y Melvin al final se arreglaron con los cubanos y con Camaño. Nosotros no hubo manera de arreglarnos, de que nos pusiéramos de acuerdo. Porque más que con Camaño, con quien nunca tratamos, con los cubanos. Que los cubanos, de alguna manera, yo se lo digo a ellos en su cara. Ya aquí en Santo Domingo, en una ocasión, estábamos Besito Alegre, Omar Córdoba, otros más, Jacinto Peinado y yo, almorzando juntos. Y Jacinto era un hombre muy... y traía a colación el asunto. Ustedes tuvieron preso a allá, que yo cuando, en medio de la comida. Entonces, digo yo, ¿quiere que lo discutamos? Nosotros somos amigos, Omar, ya, eso pasó, olvidémonos de eso. Y usted sabe que yo los apoyo a ustedes. Pero no, dejemos eso pasó. Y yo, sí, es verdad, ya pasó. Mira,
Yo te decía fuera de cámara y te lo voy a decir en cámara ahora. Los pueblos, y más el pueblo dominicano, necesitan de sus héroes, que sean inmaculados. Eso nos arraiga y nosotros necesitamos eso cada día más, porque tenemos dos problemas graves por delante. Además de la necesidad intrínseca del arraigo, tenemos el problema grave de Estados Unidos y a quien enfrentó Camaño fundamentalmente fue Estados Unidos, y tenemos el grave problema de Haití. Y queremos que nuestra gente se sienta, yo personalmente, arraigada a lo suyo, a este país, que vean nuestros héroes sin mácula. Entonces, cualquier cosa, tú sabes que los hombres se recuerdan por lo último que hacen, dijo Schopenhauer. Cualquier cosa puede empañar, sin uno quererla, la conducta de alguien que la gente lo tiene como un dios, y no lo veo mal, creo que es bueno que lo tengan como dioses. Fuimos César Rojas, Manuel Mato Moquete y yo. Fue los que nos llevaron al Castillo del Príncipe. ¿Y Ulises Cerón y los otros? No, pero eso habían tenido sus problemas, pero vivían en otra parte, no vivían con nosotros ahí. Ya ellos habían tenido problemas, estaban más o menos en una casa ya, aparte. Eran ellos los que vivían por la Patricio Lumumba, más adelante. ¿Cómo se llama? Jaimanita, creo que se llama Jaimanita, no me acuerdo. Que después, perdóname, después nosotros de salir del Castillo del Príncipe, nos alojamos con ellos y ellos nos aceptaron en la casa, que no era un juego. ¿Qué tiempo estuvieron en el Castillo del Príncipe? Bueno, el primero que salió fue Mato Moquete, después yo y después César Rojas. Yo estuve como 3 meses. ¿Y no fuiste a granja de recuperación, de reeducación? No, fue como a un ingenio azucarero que se llama, se me olvida el nombre, que está ahí en Güines, al este de La Habana, un ingenio azucarero, ahí fue. Para mí no era problema porque yo venía del área azucarera. De aquí yo había sido jefe de colono aquí en el ingenio Sama y en Porvenir, jovencito, a los 20 y tantos años, 22, 23 años, de colono azucarero. Bueno, cuando, es una anécdota buena, a Mato Moquete se le habían quedado los lentes. Y cuando vienen a buscarme, yo cojo los lentes. Yo era muy joven y quizá perspicaz, más que ahora, mucho más. Y cuando me van llevando para el campo, está muy simpático el tipo, que después César le puso el nombre del Matón a un tipo. Y vamos hablando, yo mira, yo tengo los lentes de mi compañero, para él está allá para llevárselo. Dice, coño, pero que tú no vas para el mismo sitio. Y yo, pero yo quisiera llevarle sus lentes, porque le hacen falta. Y me llevaron donde estaba él, porque era en el mismo camino. Y yo, mira, toma tus lentes. Tenía los pies por andar descalzos, rajados, pero rajados. Esos pies rajados así por todas partes. Y yo, mira tus lentes. Muchos abrazos, muchas cosas. Digo yo, mira, yo no sé, pero nosotros tenemos que irnos de aquí. Sí, me acuerdo yo que me dice. Llego a mi sitio, y cuando llego a mi sitio, en la noche va a salir un camión volteo para La Habana a llevar a una gente y a traerlo, llevar un rato y a volver, trabajadores de ahí. Digo, yo voy. Es el mismo día y arrancamos para La Habana, pero pasamos por donde está él. Digo yo, vámonos. Y se negó. Dice, no, yo no. Y yo, vámonos. ¿Cuál es el miedo? Vámonos. Se negó a ir. Entonces, fui a La Habana, hice contacto con varias personas, con quien tenía que hacer contacto allí, con la madre de mi hijo mayor, hice contacto. Bueno, y volví, lógicamente, volví a mi campamento, el campamento que estaba. Y entonces, cada pocos días, salí en el camión, iba a La Habana y volvía, porque eran trabajadores que llevaban. Ahí me dicen, César. Bueno, a César lo llevan también
a un campo de caña, cerca de nosotros, pero yo no lo veo, sino que me dicen que se fue y que está en La Habana. Cuando yo voy a La Habana, no me acuerdo cómo, pero me encontré con César. Digo yo, no, pero espérate, yo me quedo. Y me quedé. Pero es muy difícil sin tú tener sostén en La Habana, como quedarte. Y quiero decirte que Ulises, Julio Suriñá, Pedrito, Chuta, quizá había otro más, nos recibieron en la casa de ellos. A mí, a César, y poner a comer 2 personas más, donde llevan comida medida para los que habían, era difícil, pero nos quedamos ahí con ellos. Esa fue la situación, y contrario a como los cubanos actuaron, la seguridad, con gente que se les iba de los sitios que yo los tenía retenidos, con nosotros nos dejaron. Hay que decir que no, por la razón que sea, no sé cuál, pero no nos dejaron. Yo me imagino, César era un hombre de armas a tomar, de verdad. Quizás no querían que se creara una situación de tener que llegar a las últimas consecuencias, que César era capaz de crearla. Y a lo mejor yo lo apoyaba. Entonces, esa es la verdad, ¿no? Y nos quedamos, pero entonces César y yo no fuimos ahí, nos quedamos en La Habana ahí. No necesariamente, y sí, porque se sumaban a Cuba, al proyecto Camaño, en la medida que el proyecto Camaño respondiera a la intención de venir al país. Esa es la verdad. Es decir, léete la carta de Amaury, léete los documentos de Amaury. Sí, sí. Y yo te voy a decir una cosa, no quiero, no sé qué yo hubiese hecho, pero si yo estoy en el país, cuando llega Camaño, no sé, a lo mejor me hubiese ligado, no estoy seguro, no quiero mentirte, pero a lo mejor sí, a lo mejor no, porque en el fondo no teníamos, equivocado o no teníamos contradicción, diríamos, con relación a la necesidad del pueblo dominicano con Camaño. Sí se asumían posiciones que realmente fueran a contribuir a los intereses del pueblo dominicano, esa es la verdad. Ellos, los comandos, no quiero, quizás me exceda en apreciación, pero mi apreciación era que los comandos iban sí o sí al margen o con Camaño, con o sin Camaño. En cualquier caso, Camaño se incorporaría por decirlo de alguna manera, al esfuerzo que hacían los comandos aquí. Lo que sucede cuando llega Maximiliano Gómez. Quien prepara la llegada a París de Maximiliano soy yo. Sí, yo estaba en Cuba cuando llega Maximiliano, salimos por eso. Lo que nos permite a nosotros, que los cubanos tienen que aflojar para salir de Cuba, es la llegada de Maximiliano. ¿Cómo nos retiene más ahí? Porque nosotros estábamos ahí por la fuerza. Sí, que cuando llega Maximiliano, nosotros estamos ahí en una situación que... La situación que describimos aquí. Sí, dificilísima. Pero ahí cambia, comienza a cambiar inmediatamente y nos permiten salir. Entonces salimos un grupo adelante. Yo creo que los primeros que salimos fueron Chuta, Ulises, Pedro y yo. Y César Rojas, o César Rojas unos días después, no me acuerdo. No necesariamente, pero eso estimuló el exigir situación. Ven acá, ¿y qué pasa? ¿Y cómo es posible esto? O sea, cuando el Moreno llega, ¿con quién se encuentra primero? Con ustedes, con el grupo que está... Con nosotros. Pero no hubo encuentro con Camaño. Exacto, sí, ellos resultan, pero o sea, de hecho ya él, antes de intentar comer, ya tenía la versión de ustedes. Oh, pero claro, estábamos juntos el día entero. Y él no mostró interés entonces en incorporar el grupo A en eso. Sí, no, realmente no. Fue un manejo que te voy a recomendar
que hable con Santanita. Marco Santana. Marco Santana, hable hable con él, con él. que conoce más del otro lado, porque él sí estaba con Camaño, yo no. Pero la verdad que no hubo 19 o más, no me acuerdo. Pero de esos tres era que ellos eran no eran MPDistas, eran que entre ellos fue Marco Santana, y no me acuerdo cuál más, que eran de los comandos de la Resistencia. Entonces, O eran del 14, no sé bien. Entonces tú sales de Cuba ahí con el Moreno. No, yo salgo antes. Con el grupo del Moreno. Ah. Yo salgo antes. Y resulta que había hecho muy buenas relaciones con un joven francés, Sylvain, le decíamos Sylvain, ese será su otro nombre, que después muere, lo asesinan en Chile, con los golpes de Estado. Y él nos ayudó, eran vacaciones, y él nos ayudó con un grupo de franceses que nos facilitaron sus casas para durante las vacaciones que estaban fuera, nosotros permaneciéramos en ellas. Él nos ayudó mucho en eso, Sylvain. Hay que decir que eso fue en el 71. 70, eso fue en el 70. Abril del 70. En lo que salimos, en el 70, no me acuerdo bien si en el 70, y todavía estaba muy fresca la revolución del 68 en París. O sea, mucha gente que colaboraba, que fueron muy colaboradores con nosotros, la izquierda francesa, esa es la verdad.